vuelta en Tolerancia Cero. Estamos ya con nuestro invitado, el senador José Miguel Insulza. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. No le vamos a preguntar... gracias por dejarme ver el partido hasta el final. Sí, no, sin ningún problema. Tiene una diferencia que queremos hacer con usted. Y no le vamos a preguntar sobre lo que estábamos conversando recién de la acusación constitucional, porque usted me va a contestar. No, sí le vamos a preguntar, pero de que no jurado, que va a votar. Y que eventualmente tiene una incompetencia. Ahora, es normal, no hay nada que diga que uno no puede. En realidad se dice mucho que no puede, ¿eh? Pero no hay nada, no hay ninguna ley que diga, mire, que uno no puede. No puedo conversar al respecto. Pero no es propio, yo creo, cuando uno se ha escuchado todos los antecedentes, pero sin remitirse, a emitir fallos, ¿no? Sin remitirse al fondo, ¿le parece oportuna? Mire, yo creo que en realidad la gente, hay un nivel de molestia bastante grande, esa es la realidad. Entonces yo creo que ahora el problema más de oportunidad que tiene la Cámara es que tienen que hilar esto con algo que haya pasado durante Piñera 2, porque ya hubo Piñera 1, Piñera 1 terminó hace es decir, 4 años atrás, no, hace un poco más, porque 7 años. Son 7 años y un poco más, porque son 6 meses después de que cesaban el cargo. Y como lo dijo un diputado, el mismo diputado Marcelo Díaz, se lo escuché yo, lo que había que buscar para presentar la acusación es que hubiera algo que se hubiera ocurrido durante este gobierno para poder acusarlo, claro, eso sí. Pero al margen de eso, yo creo que lo que ha ocurrido, tanto lo que ha hecho con lo que está buscando hacer la Cámara de Diputados, como lo que ha hecho el fiscal, es apropiado a la molestia que esto ha producido. Así, esto, mire, a lo mejor es una forma un poco anticuada de decirlo, pero ver al presidente de la República de Chile en toda la prensa del mundo con fotos en las portadas de los diarios, como una de las personas que hizo todo estas operaciones, es bastante molesto para la gente. ¿Daña la imagen de Chile a nivel internacional? Por cierto que lo daña, sobre todo cuando el mismo presidente aparece, también ha salido profusamente en la televisión, por lo menos de América Latina, la famosa entrevista en la televisión de Ecuador, en que él dijo que los paraísos fiscales existían para lavar y para no pagar impuestos, ¿no? Entonces, la verdad es que... Senador. Yo creo que mira, no hay que menospreciar nunca, en ningún caso, la molestia enorme que esto ha producido en la gente. Senador, y si usted dependiera, ¿preferiría que fuera después de que concluyera su mandato, entendiendo que tenemos 6 meses todavía, en lugar que sea ahora a 6 semanas de la elección quisiera presidencial? uno siempre quisiera que las elecciones ocurran en un clima de tranquilidad para que la gente pueda votar, no vote por ningún tema de inmediato. Pero yo no me atrevería a decir que si hay mérito por una acusación hay que esperar hasta después de las elecciones. Senador, si la Cámara de Diputados aprueba la acusación constitucional, como todo pareciera indicarlo, ¿queda suspendido el presidente de la República a su juicio o no? Yo entiendo que sí. Ahora es suspendido por unos pocos días, ¿no? Asumirá, supongo, el ministro del Interior, ¿no? Porque usted sabe que el Senado tiene, de acuerdo con la Constitución, debe ver esto en el plazo máximo de 6 días. Y el senador Chaguán, que como presidente de Renovación Nacional, pero a la vez es senador y tiene que pronunciarse después como jurado sobre la acusación constitucional, eventualmente si es que pasa a la Cámara de Diputados, ¿usted cree que queda inhabilitado después de la defensa que hizo del presidente, o cuando dice que no es oportuna la acusación, que no le parece, que hay pirotecnia, quedó inhabilitado o no? Reitero, el haber emitido juicio no inhabilita a un senador, no lo inhabilita. No creo que sea bueno emitir juicio, yo no lo voy a emitir, pero no hay ninguna norma que diga que quede inhabilitado el senador que ha emitido un juicio. Y usted, cuando el presidente de la República, Sebastián Piñera, dice que él no sabía de este negocio de sus hijos con uno de sus mejores amigos y que no sabía tampoco de esta cláusula que condicionaba no cambiar las condiciones medioambientales, la tercera cuota de la venta de Dominga, ¿usted le cree al presidente? Es difícil decir no le creo, pero no creo que sea muy fácil creerle, francamente. No le cree. O sea, realmente, por favor, uno habla de las cosas, si uno vende podrá tener mucho dinero, pero si tiene una empresa que se vende en ¿cuántos millones de dólares? Como 150. 150, pero lo que sea, millones de dólares, uno por lo menos se entera, ¿no? Porque como dice que además eran sus hijos. Además que la vendieron sus hijos. No, la vendieron sus hijos. Los hijos la vendieron. Y el mejor amigo del padre. Y el mejor amigo de su padre, entonces es raro que no haya oído hablar nunca de eso, es raro. Para ser... Sería muy raro, digamos. Ya, pero
súper directo. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿usted le cree al presidente? No, la verdad es que no, mire, yo no puedo decir, no me parece correcto decir no le creo. Creo que es difícil que alguien le crea en condiciones normales. Mire, esto es lo mismo que ocurre cuando un candidato dice yo no sabía de dónde venía esa plata. Oiga, todo candidato está preocupado que su plata no venga de algún lugar donde le cree problemas. Entonces esas son frases que se dicen, pero en realidad no se practican. Yo no puedo creer que se haya vendido la minera Dominga y don Sebastián Piñera no se haya enterado nunca de eso. Usted no puede creer. Una de las cosas interesantes que tiene esto para llevarlo a la arena contingente es que, y usted lo ha vivido, hay todo un andamiaje de representación del presidente de la República en el país, que pasa por el gobierno, pero tiene su vocería, tiene los partidos que son miembros de su coalición, y todos de alguna manera en una situación normal, velan porque ninguna cosa escandalosa de alguna manera genere un ruido innecesario. Pero aquí ha pasado una cosa bien interesante. Las versiones de los candidatos presidenciales, todos por parejo, pero particularmente los de derecha, han tomado distancia muy fuerte del presidente de la República en vez de acercarlo. Tiene, por cierto, su vocero, que es una persona que si es que tuviera alguna duda, probablemente se iría, pero si es que no tiene duda, sale haciendo las vocerías. Pero desde ese punto de vista, José Miguel, ¿cómo enfrenta? Usted le tocó enfrentar el gobierno con situaciones tremendamente tensas, duras. ¿Cómo enfrenta eso cuando el haz de luz está puesto sobre el jefe? Con la cantidad de poderes que tiene. Mire, en realidad a mí me tocó enfrentar muchas cosas así, pero no recuerdo, salvo por cierto que algún tema haya sido directamente dirigido en contra del presidente Lagos o del presidente Frey, ¿no? Pero en todo caso, de que son los dos jefes de Estado con que a mí me tocó trabajar. Pero de todas maneras, mire, la frase esta, que es muy manida por lo demás, todo el mundo la dice, caiga quien caiga, en realidad funciona en los gobiernos. O sea, la gente dice, bueno, mire, si hay que enfrentar un juicio, habrá que entregar todos los antecedentes. Yo le mentiría si le dijera que alguna vez yo presencié alguna conjura para tratar de ocultar los antecedentes o algo por el estilo. Yo creo que no hay otra alternativa. Por lo demás, mira, en el mundo de hoy, la transparencia es el gran tema. Y el hecho de que uno siempre pida transparencia es porque no hay confianza. Porque cuando hay confianza probablemente no sea tan necesario pedirla. Pero la desconfianza de la ciudadanía es tal que yo no creo que cabe más alternativa que abrir todos los papeles y entregar todos los documentos que haya. Daniel. Porque a lo contrario no le van a seguir. Esto nos perjudica a todos. Estas cosas nos perjudican a todos, no perjudican solamente al señor Piñera. Perjudican a todo el sistema político, son dañinas para el sistema político chileno, mucho más en vísperas de la dictación de una nueva constitución. Senador, lo llevo a otro tema. Quería preguntar por si pusieron en el cuarto retiro. Si le parece que es una buena política pública a estas alturas, si le parece que con la inflación que se comunicó el viernes sigue siendo algo así como una buena idea. ¿Cómo ve ese problema que ha tensionado mucho su sector político en las últimas semanas? Mire, yo creo que estamos todos bastante, hemos dicho varias veces que el hecho de que la gente retire dinero de sus fondos de pensiones para enfrentar determinadas necesidades no es bueno, no es una buena cosa. Ahora, lo que hay que evaluar, por lo tanto, yo soy partidario de buscar los mecanismos para que se produciesen esos retiros, solo lo haga gente que tiene una absoluta necesidad de hacerlo. A mí no me parece que sea solamente que pueda ser un cheque en blanco. Yo no voy a rechazar la posibilidad de hacerlo, pero creo, repito, que esto ciertamente se da en un momento en que nosotros hemos puesto en la economía nosotros los chilenos, chilenas, hemos puesto en la economía en los últimos 4 años, los últimos 3 años y medio, 80.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Y eso es lo que se nota en los problemas de la inflación que estaba hablando usted. Creo que también se nota una cierta perplejidad e incertidumbre,
cuando uno lee que hoy día el diario Mercurio, las empresas están repartiendo utilidades aceleradamente, récord. incluso en un promedio dice el 88%. Eso no creo que haya pasado nunca en este país, salvo en Es situaciones de inédito, crisis. 80% más que el año Por lo anterior. tanto, es un tema que sí hay que examinar muy a fondo. Yo espero que en el Senado lo examinemos muy a fondo. Senador, entonces, teniendo todo ese diagnóstico por lo demás que ha hecho con bastante detalle a un correligionario suyo, Mario Marcel, presidente del Banco Central, Sí. donde ha advertido, por ejemplo, la profundidad del mercado de capitales se ha disminuido en un porcentaje altísimo del PIB precisamente por lo que está ocurriendo con los retiros, y el cuarto retiro, sin lugar a duda, lo ahondaría. Con todo eso sobre la mesa, ¿qué justificación tiene votar a favor del cuarto No, retiro yo creo que, hoy? perdón, yo eso es lo que quiero escuchar. Yo voy a examinar el proyecto y sobre todo qué cambios se están proponiendo. Yo comparto lo que dijo uno de los candidatos, creo que fue Boris mismo, que el proyecto no va a salir del Senado en ningún caso como salió de la Cámara. ¿Y hay Por lo probabilidad tanto, que voy no a se abrir apruebe? ¿Perdón? ¿Hay probabilidad que no se apruebe? Bueno, yo creo que siempre hay posibilidad de que los proyectos no se aprueben. Además, este proyecto necesita votos de la oposición. Pero hay por alguna cierto, forma Perdón, en que del usted- gobierno, necesita votos oficiales. Pero, senador, ¿hay alguna forma en que usted dijera: yo no voy a votar a favor del cuarto retiro si no pasa X cosa, yo no voy a votar a favor? No, yo no prefiero, no, mire, yo tengo Porque parece que nadie se atreve a eso. tengo algunos peros efectivamente que son muy decisivos. ¿Cuáles son esos Bueno, peros algunos, decisivos? por eso yo prefiero no entrar todavía ¿No le a la parece discusión. Voy a esperar que se discuten las comisiones. Yo Es voy a que, asistir a las perdón, ¿Me parece comisiones donde se discuten. una muy mala idea, al margen de las previsiones que se pueden hacer, seguir desfondando el sistema? No, yo pienso que el sistema, o sea, estamos creando una crisis en el sistema. No, mire, Pero que todo lo que dice lleva a que hay que votarlo en contra. Es importante decirlo bien. Sí, A mí no me importa tanto el destino de las AFP como el destino de las pensiones de los Obviamente. chilenos. O sea, no cabe ninguna duda que hay una cantidad de gente que ha perdido mucho dinero en su fondo de pensiones, cosa que probablemente la gente más joven puede recuperar si las cosas funcionan razonablemente bien, pero los que le quedan 3 o 4 años para jubilarse No tienen ciertamente van a salir perdiendo muy fuertemente, no cabe ninguna duda. Senador, Pero todo lo que usted se conduce a rechazar la idea del... No, todo lo que yo digo consiste en la necesidad de mirarlo con mucho cuidado antes de aprobarlo. No estoy diciendo que no voy a emitir ahora un juicio porque sería equivocado. Hay gente con la cual yo trabajo que tiene argumentos, tiene opiniones, voy a verlo con ellos y vamos a decir lo que Senador, votemos, considerando todas las cosas que yo digo, que desde luego es una cosa, en principio, más allá de las necesidades. Porque yo recibo mail todos los días de gente que me dice que tiene un problema, que tiene que pagar una deuda. Porque este es un retiro, y los creo, porque este es un retiro de clase media. Este no es un retiro de los pobres, y eso ya sacaron todo su dinero, ya van a ser, la gente que iba a tener pensiones muy bajas ya hasta ahora está sometida ya al sistema de ahora, pensiones solidarias. no es solo un Por lo retiro de tanto, clase media, senador. Es fundamental, pero no el solo. cálculo es que la gente que no figure en esa categoría tiene más o menos como el 9% de sus fondos en total. Está bien, pero hay gente que gana bastante más que lo que gana la clase media en Chile y que Bueno, también va a poder eso hacer sí, esos eso retiros sí, por cierto, y por sin lo pagar tanto, impuestos. una cosa que se ha discutido mucho, poner un límite a la cantidad que se puede retirar, por cierto. Pero todos parecen estar de acuerdo en poner límite, en poner normas. Y si quiere que agregue algo más, yo creo que si el asunto si se trata de retirar el dinero para ponerlo en APB, como lo puso un candidato presidencial, probablemente eso también hay que limitarlo. Ya, pues, Ahora, pero nadie está dispuesto a decir... Cuando se si dijo es eso que- en ese momento, a Ricardo Lago Weber le fue muy mal, digamos. No, por eso digo, o sea, que Bueno, nadie yo parece recuerdo estar que le fue muy dispuesto. mal, precisamente. Si él Justamente retiró por cobrar impuestos, digamos. Eso se discutió en la Comisión de Hacienda del Senado, si no No, estaba pero- yo, pero usted- pero efectivamente el tema de los impuestos también lo planteó Boris y le fue bastante mal, también en la Cámara de Diputados. ¿no? Sí, pero pareciera que nadie está dispuesto a decir, si es que no es con impuesto, voto en contra. Si es que no le ponen el límite a la APB, voto en contra. Bueno, usted me preguntó, yo le he dicho un par de cosas, ¿no? Y yo déjeme mirar qué otras alternativas existen. A mí me preocupan otros temas que son complejos también. Por ejemplo, es complejo, por cierto, el tema de los fondos de las Renta vitalicia. Ya, pero una pregunta, vitalicia. senador. Es complejo Usted, también la el tema senadora de Allende... las rentabilidades negativas, Ya. porque hay muchas inversiones que son de largo plazo y probablemente por algunos años provoquen alguna rentabilidad Senador, negativa, ese tipo de cosas. Entonces, su todo eso lo colega- tenemos que discutir. Su colega Isabel Allende dijo en CNN Chile, apoyar el cuarto retiro es apoyar a Yasna Proboste. Eso creo que, no, perdón, si usted me está preguntando a mí, yo creo que eso es, por cierto, parte de los temas que tenemos que examinar. Pues si estamos en una elección, estamos en una campaña presidencial y somos todos seres humanos,
ella da una opinión y por lo tanto es un tema que sí vamos a considerar. O sea, apoyar el cuarto retiro es también apoyar a Yasna Proboste. Es lo que dijo Isabel, no lo estoy diciendo yo, pero ciertamente usted? Es un factor, por cierto. Entonces aquí no hay solamente una evaluación. O sea, la opinión de alguien que nosotros queremos que gestione la economía del país en los próximos años, ciertamente es un tema que hay que considerar. ¿Ustedes tienen conciencia o sopesan en su momento de votar que podrían hacerle un daño a la candidatura de Yasna Proboste si no votan a favor? Esta es una discusión que hemos tenido ya 4 veces. La primera vez dijimos que era la última vez, la segunda vez dijimos lo mismo, la tercera vez dijimos lo mismo. Como yo lo dije esta mañana en el Mercurio, no salió demasiado bien, pero es como un zombie. El cuarto retiro es como un zombie. Y se paga un costo en confianza pública. Aparece cada cierto tiempo un ser que está muerto, que está fallecido y de pronto aparece creando. Sí, pero los responsables de revivir al zombie son ustedes, senador. No tiene, o sea, yo creo que hay cosas que están pasando hoy día en este país. Por ejemplo, lo que estamos hablando o sea, el diario dice hoy día que lo que se ha retirado, que lo que se está pagando, se están retirando dividendos por más de 12.000 millones de dólares en este momento. Es que pareciera que más que la impresión técnica les pesa lo político. Los cálculos que yo he visto es más que el cuarto retiro. Sí, es más del cuarto retiro. Entonces tenemos una cantidad de cosas de las cuales conversar y no esta. Sí, no, es que cuando uno lo escucha parece que les pesa más lo político, les pesa más en el fondo. Pero lo político casi siempre pesa. Sí, pero parece que les pesa mucho no quitarle el piso a la candidata Proboste, aunque estén en contra del retiro. No estoy seguro que sea esa la mejor forma de decirlo, pero creo que ciertamente es un tema que sí hay que considerar también. Yo creo que estamos además viviendo momentos de altísima intensidad donde las emociones están a flor de piel y mueven la aguja para un lado u otro, digamos que de repente para un extremo o el otro. Exactamente, para un extremo o el otro. El centro está colapsado en este país, sí, es una realidad, el centro está completamente colapsado. Está bien, pero yo de repente veo informaciones como la que usted ha dicho ya 2 veces de la cantidad de dividendos que se entregaron, etcétera, y gente salvaje o otras personas que empiezan empresarios que empiezan a decir que hay que ver si es que acaso se sigue en el país o se sale del país. Todo eso genera un factor de llamémoslo así, miedo general que se nutre también de otras cosas, movilizaciones, peleas, la ansiedad sobre qué pasa el 18 de octubre ahora, en fin, todo eso genera una atmósfera que la pregunta es, ¿quién capitaliza mejor esa atmósfera? Bueno, déjeme decirle lo siguiente, yo hace una semana y media atrás me sorprendí, que lo comenté con mi señora, el dólar ya está llegando a 800. Hace 3 días atrás miré de nuevo y vi que el dólar había bajado a 815, o sea, quiere decir que estuvo más arriba, 825 creo que estaba ayer. Eso no es un fenómeno casual, o sea, no es que a la gente le haya dado ganas de comprar dólares porque viene el verano y se va a ir de vacaciones. Eso tiene que ver con los retiros de utilidades, con todas estas cosas, por cierto, que es un tema muy preocupante. Yo creo que se vive un tema hay una situación de incertidumbre muy compleja, por lo demás lo que hace, la palabra incertidumbre es la que se usa para explicar por qué el peso chileno es la moneda que en el mundo se devalúa más. Por lo tanto, yo creo que es nuestra obligación, y también de candidatas y candidatos presidenciales, decir cosas que a la gente por lo menos le den alguna certeza acerca de lo que va a ocurrir. Pero yo estoy consciente, yo creo que es importante decir que eso es así, porque siempre en este país hubo un cierto... Estos extremos que existen hoy siempre existieron, pero había al medio algún tipo de acuerdos o de consensos políticos que existían, y que hoy día parecen haber desaparecido casi por completo. O sea, hoy día la pregunta es, ¿usted lo vota a favor o lo vota en contra? ¿Usted está a este lado o está al otro lado? Pero usted dijo que, senador... Yo creo que eso es negativo, fíjate. Pero ojo, senador, que no solamente no estaba presente ese consenso de medio, digamos, que usted hace referencia, sino que hay una crítica tremendamente dura hacia lo que fue justamente esa política de consenso por parte de un número de jóvenes que han entrado a la política en forma pero extraordinariamente rápida y posicionándose en la institucionalidad como diputados, como senadores incluso, y votando las cosas que el Estado ha pedido que voten, como fue el caso de la Constitución,
con números mucho más altos que las votaciones que habían anteriormente. Entonces, ese es un problema. ¿Cómo se resuelve el problema de la historia versus la realidad? Desgraciadamente eso sí efectivamente ha ocurrido, porque en los últimos... en este país hay un pensamiento progresista que generalmente ha sido bastante mayoritario, y en los últimos años no tuvo un cauce, porque realmente el tipo de problemas que existían, bueno, además este es un problema que existe en todo el mundo, el tipo de problemas que existían no fueron abordados a tiempo. Hoy día estamos viviendo un mundo que está en enorme transformación, y pero muchas transformaciones que hay, los inventos y las cosas y los sistemas, hay como 3 problemas que no se han enfrentado adecuadamente en la situación en este país, y debieron haberse enfrentado antes. O sea, el tema, el que algunos seres humanos ganan y tienen mucho más posibilidades que otros, o sea, el problema de la desigualdad, la destrucción del ambiente y la violencia. Mientras un Estado no sea capaz de enfrentar esos problemas, y no hay casi ninguno que los esté enfrentando adecuadamente hoy día, alguna vez tal vez en el norte, en los países del norte de Europa o en algún lugar del Asia, ¿no? Del Asia Pacífico, no los están enfrentando. ¿Senador? Y eso es lo que provoca una crisis, porque ciertamente las soluciones fáciles son siempre muy fáciles. Bueno, siempre la gente tiene la idea de que esto se puede resolver fácilmente de la noche a la mañana, pero todos sabemos que vivimos una crisis muy seria, una ¿Senador? Crisis de nuestra sociedad, que es mucho más seria y que yo creo que no se va a resolver este año ni con estas elecciones. Senador, usted recién habló del progresismo. Precisamente una de las grandes dudas, ¿dónde va a estar el progresismo? Su sector, la centroizquierda, el socialismo, ¿dónde va a estar esta próxima elección? Todo indicaría que deberían estar con Jasna Proboste, ya que fue la ganadora de la primaria, la consulta ciudadana que hicieron el socialismo con la democracia cristiana. Sin embargo, hemos visto esta semana como una diputada socialista, Maya Fernández, que por lo demás es muy simbólica, nieta del presidente Allende, por lo tanto tiene todo, como decía, un simbolismo el hecho que ella haya dicho que se va con Gabriel Boric. La gran pregunta es, ¿cuán sintomática es la decisión que adoptó Maya Fernández? Si ella representa mucho más en el pueblo socialista esa idea de que nos vamos con Boric más que con Jasna Proboste, ¿es algo que solamente la incumbe ella y algunos socialistas más? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, yo no voy a menospreciar, por cierto, la decisión de una diputada del partido que ha sido presidente de la Cámara de Diputados, pero la verdad es que no he escuchado muchas voces de dirigentes que la hayan acompañado. ¿El pueblo socialista está con Jasna Proboste? No, yo creo que el pueblo socialista, nosotros, no olvide usted que este pueblo socialista encuestable y sobre todo los dirigentes intermedios clamaron por varios meses por una primaria, por alguna forma de consulta. En realidad, la verdad es que ya había habido las primarias, no había posibilidades de hacerlo. Todos sabíamos que las consultas eran costosas, pero se hicieron. Se hizo fundamentalmente por una exigencia de los socialistas. Que naturalmente ese es el compromiso que se asumió. Y yo creo que la mayor parte de la gente, por lo menos en la reunión que yo estuve el otro día del Comité Central del partido, la mayor parte, todos los dirigentes que hablaron de la necesidad, de la obligación de honrar el compromiso que teníamos. Ahora, naturalmente hubiéramos preferido que fuera nuestra candidata, pero no lo fue, y por lo tanto nos corresponde honrar ese compromiso. De lo contrario, ¿para qué existen los partidos entonces? Pues si usted dice que esto es como el famoso cuento de Groucho Marx, ¿no? Yo tengo principios muy sólidos y si no le gustan tengo otros, ¿no? ¿Usted cree que hay una tradición? No me gusta usar ese tipo de palabras a mí tampoco. Incluso cuando alguien se molestó hoy día y pues yo dije que a lo mejor que le correspondía era congelar militancia. Pero es una decisión de ella, eso no es una decisión mía. No es una decisión mía, yo no se lo voy a exigir, ni voy a exigir ni voy a pedir que ningún organismo del partido se lo pida. Ahora, hoy día, en una entrevista en The Clinic, Maya Fernández decía, primera vez que tenemos un candidato con ideas socialistas, pero que no es candidato del Partido Socialista, en alusión a Gabriel Boric. Bueno, no sé, mire, yo conozco a Boric suficientemente, digamos, creo que lo he visto. He estado alguna vez en reuniones sociales con él. Y él generalmente cita mucho a los antiguos ideólogos del Partido Socialista, precisamente cita mucho a Eugenio González, por ejemplo, y también se acuerda de Carlos Lorca, como que trata de definirse. Y bueno, de Allende, por cierto, pero él no había nacido todavía cuando el presidente Allende gobernaba, pero a Carlos Lorca era por un presidente de la juventud en esa época.
y era un hombre muy ligado al pensamiento político de Allende, ¿no? Lo cita mucho, habla mucho de eso, evidentemente los ha leído mucho, pero no, claro, pero él optó por otro camino. Él cree que el Partido Socialista ya no juega un papel en la política chilena y por lo tanto por esa razón eligió otra opción política. ¿Usted votaría por Gabriel Boric? ¿Usted votaría por Gabriel Boric en una segunda vuelta? Mire, yo no votaría nunca por nadie de derecha. Ahora, más allá de eso, me reservo mi decisión hasta que se presente la situación. Ya, ¿y cómo se imaginó un gobierno de Gabriel Boric? Pensando que estaría aliado con el PC. Interesante sería, por cierto. A ver, cuéntenos, todas las cosas novedosas en este mundo son interesantes. Ya, pero aparte interesante, ¿cómo se lo imagina? ¿Y sabe por eso lo estoy preguntando? Se usa mucho, hay este famoso dicho, es un dicho chino, dicen, pero es inventado en Inglaterra, es un dicho chino inventado en Inglaterra, que te toque vivir tiempos interesantes, como una maldición. Pero se lo pregunto en relación también con el rol del PC en ese gobierno. Sinceramente sería un gobierno complicado, porque Gabriel Boric es una persona que le debe su campaña, le debe su candidatura, a mi juicio, fundamentalmente a una decisión que no fue compartida ni siquiera por su partido, que es la decisión de firmar los acuerdos del 15 de noviembre. Una cantidad importante de sus candidatos abominaron de su participación, abominaron de la decisión del 15 de noviembre que él firmó y que ha defendido hasta ahora siempre. Entonces, ¿cómo se van a acomodar esas personas dentro del marco de esos gobiernos? Yo espero que no lo sepamos nunca, yo espero que mi candidata sea la elegida, ¿no? Pero ciertamente un gobierno de él sería un gobierno complejo, ¿no? Además con la situación económica que tiene el país, que yo le diría que además es acompañada con un cierto rasgo de lo que esto que se llama el neosoberanismo, ¿no? Esta idea de que los países tienen que hacerla cada uno por su cuenta sin buscar concertarse con absolutamente nadie, el rechazo de las cosas, de todo lo que viene del exterior, todas esas cosas creo que han complicado mucho el país. Chile ha cambiado mucho, la imagen política de Chile ha cambiado mucho en los últimos meses. Yo diría que ese es un tema que él tendría que considerar también. Senador, usted dijo en una entrevista que Chile no está hoy día mejor que el 18 de octubre del 2019. Y noto también en lo que usted dice que tiene cierto escepticismo respecto a lo que vaya a pasar, o tiene dudas, o piensa que el futuro de Chile no es necesariamente radiante, digamos. ¿Que se puede explayar un poco en eso? Mire, yo voy a responder, la primera parte es muy fácil. Yo he dicho, mire, no sé, el 18 de octubre fue en búsqueda de un mejoramiento de la distribución del ingreso, eso no ha cambiado. Fue para no más AFP, las banderas que más hayan no más AFP, el sistema previsional no ha cambiado. Los problemas ambientales siguen siendo los mismos problemas que eran. O sea, los temas de fondo planteados por el estallido no han todavía sido modificados. Estamos en ese proceso. Para eso se supone que para eso hay ¿Y le parece que ese proceso está avanzando bien? Yo creo que, mira, por ejemplo, el tema constitucional creo que está avanzando dentro del marco de lo que yo hubiera esperado, incluso mejor. Yo creí que se iban a demorar más en dictar el reglamento. Las otras asambleas, las otras convenciones constitucionales que yo he conocido se han demorado mucho más en fijar el reglamento y han tenido este tipo de problemas siempre. Por lo tanto, yo creo que eso está funcionando. El vicepresidente... Ahora, las reformas que había que hacer no se están haciendo. Pues, claro. El vicepresidente de la Convención dijo hoy día que probablemente Chile avanzará hacia un régimen parlamentario, lo dijo a propósito de esta eventual acusación. ¿Qué opinión tiene usted, que tiene tan larga experiencia sobre el régimen político chileno? ¿Habría que cambiarlo tan radicalmente? Mire, nosotros muchas veces, y yo entre ellos, planteamos la idea más que de un régimen puramente parlamentario, de un régimen semipresidencial, en que hubiera un presidente de la República, jefe de Estado, que tuviera las funciones de política externa, las funciones de seguridad interna y de seguridad nacional, y también la gestión general, el conducir al Estado en una cierta dirección general, y que hubiera un gabinete con un primer ministro que se preocupara de los problemas del día a día del gobierno, ¿no? Yo sigo siendo partidario de eso, pero he escuchado muy buenos argumentos últimamente para un parlamentarismo más bien absoluto, y bastantes también en favor de mantener un sistema presidencial. Eso lo va a decidir la Convención. Yo daré mi opinión
he conversado con mucha gente, mi opinión sigue siendo un régimen semipresidencial. ¿Y le parece prudente lo que dijo aquí Jaime Baza hace 2 semanas, que la convención podría acortar el periodo del presidente que estamos eligiendo, o le parece más prudente que ese cambio se produzca después de que el presidente electo termine ese periodo? Mire, yo creo que lo que la convención va a hacer es un proyecto de constitución que tiene que ser ratificado. Una vez ratificado tendremos que atenernos todos a él. Sin duda. Por lo tanto, si se deciden... ahora, yo creo que en el acuerdo del 15 de noviembre está la idea de que, no sé, que los cambios no puedan afectar de manera muy radical. Autoridades electas, salvo que la modificación sea sustantiva respecto salvo de ellas. Salvo que sea muy sustantiva. Naturalmente usted comprenderá que acortarle el periodo a la presidenta o al presidente de un periodo de 4 años, acortárselo a 1 es bastante sustantivo, ¿no? Sí, pero así que es un tema que habría que discutir en su momento y por lo tanto examinar hasta qué punto cabe dentro de las normas. Perdón, senador, usted mencionó que estuvo a favor en algún momento dado de una modificación a un sistema semipresidencial. Sí. ¿Hubo una oportunidad para que se expresara eso en términos públicos? Bueno, yo lo dije muchas veces. Perdón, lo presentaron 2 presidentes de partido. Lo presentaron juntos. Sí. El presidente de Renovación Nacional y el presidente de la Democracia Cristiana. Y la cola de gallos que se cagaban de la risa llegaba de aquí hasta la Plaza Italia. Puede ser, es cierto. Y no pasó nada. Lo planteamos nosotros mucho. Yo recuerdo que Ricardo Núñez, que fue presidente del partido bastante tiempo, lo planteó en cada ocasión que tuvo la oportunidad de hacerlo. Lo que pasa es que es difícil romper con una cierta tradición presidencialista, que no es solamente de Chile, sino que de la mayor parte de los países de América, ¿no? O sea, uno mira generalmente los países europeos tienen regímenes básicamente parlamentarios, solamente Francia tiene un régimen semipresidencial como el que digo yo. ¿Senador? Hay toda una tradición que romper. Es cierto, senador, pero yo lo que digo es que hubo un momento en que eso se pudo haber analizado. Sí, nadie lo pescó. Y déjeme decirle algo más. Yo dirigí todo el proceso de reforma constitucional en el gobierno del presidente Lagos. Sí. Y ese tema en realidad nunca fue planteado, para serle muy claro. Luego, cuando fue planteado, fue descartado de manera bastante rápida. Senador, algo de lo que sí van a tener que eventualmente manifestarse va a ser la posibilidad de los plebiscitos dirimente, que lo acaba de decir la Convención Constitucional, pero dijeron, eso queda en manos del Parlamento. Cosa que me parece muy positiva. ¿Usted está de acuerdo el solo hecho de que ellos han dicho que eso está en manos del Parlamento a mí me parece ya muy positivo. ¿Por qué usted cree que se han tomado atribuciones que no corresponden? No, porque más de alguien lo quería, más de alguien quería que fuera la Convención la que reclamara los plebiscitos dirimente, y hoy día no se ha acordado que eso requiere una reforma constitucional hecha por el Congreso. ¿Usted está de acuerdo con los plebiscitos dirimentes? Mire, yo no depende, va a ser lo siguiente aquí. Yo buscaría acotarlo lo más posible, de manera que sea una cosa real. Porque si usted dice que va a hacer plebiscito dirimente para cualquier cosa y no para determinados temas bien específicos, podemos estar todo un año haciendo plebiscitos cada 15 días. No, la idea es que sea una vez y con ciertas materias, sobre todo las que no hayan alcanzado cierta cantidad de Eso en principio no he examinado el tema lo suficiente, pero me enteré recién. Creo que no estoy tan seguro que esté en acorde con los acuerdos del 15 de noviembre, pero me declaro que sobre este tema no voy a elaborar mucho hoy día porque a lo mejor hay alguna ocasión, algún caso en el cual se justifica. Siguiendo el tema de la Convención Constitucional y también engarzándolo con el tema que acabamos de conversar de los apoyos, digamos, de la continuidad de la alianza entre el Partido Socialista y Democracia Cristiana. Algo que está ocurriendo en la Convención Constitucional es que el polo articulador se está dando entre el Frente Amplio y los convencionales socialistas, el colectivo socialista. Y muchos quieren ver en eso un germen de futuras alianzas eventualmente que trasciendan la Convención Constitucional. Bueno, es posible. ¿Usted cómo lo ve? Mire, muy respetuosamente, no es un lugar bueno la convención porque la democracia cristiana es solamente un convencional constituyente. Ya, sí sé que es complicado cuando tiene uno, pero bueno. Es discutible. Yo no sé qué alianzas van a salir de esa, pero ciertamente mira, a mí me gusta mucho y me ha parecido interesante la confluencia de fuerzas que han formado mayoría en la convención. ¿Y usted ve creo que es interesante eso y bueno, yo siempre he sido partidario de los consensos, así que no... Mientras mejor se... Ahora, y quiero volver a lo anterior. Yo soy partidario de cualquier norma
que no viole el acuerdo fundamental de los 2/3 para la aprobación de la Constitución y el acuerdo de que la Constitución se escribe enteramente y que no hay nada consagrado respecto de ella. Por lo tanto, cualquier cosa que se haya decidido hasta ahora, es solamente reglamentaria, no es un tema que vaya a ir en la Constitución. Mónica. Sí, es que cuando usted decía que le parecía favorable esta nueva realineación de fuerzas, que es básicamente el Frente Amplio con el Partido Socialista, yo me preguntaba si también... Y algunos independientes. Sí, y algunos independientes. Yo me preguntaba si es que usted no se imaginaba también al Partido Socialista en un eventual gobierno de Gabriel Boric. Bueno, yo en su momento, cuando se planteó la posibilidad de un acuerdo para una candidatura común, naturalmente esa posibilidad existía, ¿no? Yo no fui contrario a ella de ninguna manera. Pero eso no ocurrió, entonces nosotros no nos planteamos hoy día o sea, no hay una segunda parte en la cual después de la elección optamos por un camino distinto y nos vamos a leer con otro, ¿no? Eso no está en nuestro candidato. Salvo que en la segunda vuelta sea necesario. Y si tuviera que... Salvo que lo haga necesario, pero ¿por qué no? A mí me gustaría saber si esta pregunta se la hacen a Boris también, o sea, si él va a votar por Jasna Proboste. Ya se la hemos hecho, así que ya perdió con el deseo porque ya se lo cumplimos. Ya se lo cumplimos. Así que ya está... El palo no sirve porque ya se lo hicimos. Yo recuerdo perfectamente que la elección por ejemplo, la elección cuando se eligió el presidente Lago el año 99, hubo una candidatura al PC de Gladys Marín, ¿no? Y Gladys dijo vamos a abstenernos. Eso todos sabíamos que no iba a pasar, que entre Lavín entre Lavín y Lago y los comunistas iban a votar por Lago. Senador, ¿y yo cómo no tomó? creo, a mí me parece muy difícil, francamente, imaginar que alguno de nuestros partidos vaya a ir a votar por Cast o por Sichel. Sí, ¿no? pues Si lógico. Pregunta, ¿y realistas. cómo tomó usted, cómo leyó usted, cómo proyecta usted la advertencia que le hizo Daniel Jadwe a Gabriel Boric si se apartaba 1 milímetro del programa? Después dijo que no estaba en duda su apoyo, pero hizo esa advertencia. Por alguna razón, Daniel Jadwe, que yo realmente tengo mucho respeto por él, se especializa en decir cosas inadecuadas en el momento más inoportuno. Y eso es todo lo que le voy a decir. Yo considero que su declaración fue absolutamente inoportuna. Si hubiera dicho, mire, yo confío en que se va a cumplir las cosas que hemos conversado, esa es otra cosa. Pero yo lo voy a andar siguiendo para exigirle que cumpla, la verdad. ¿Y a qué atribuye estas declaraciones de Daniel Jadwe? No lo sé, fue probablemente un lenguaje Pero una cosa es que sea inútil, mal pensado, a lo mejor no debió haber dicho eso, etcétera. No tengo por qué a quién atribuirse. Y hablando pero de campaña... salir de una reunión, que suponiera que era un cafecito para ponerse en la buena, y decir, yo le voy a andar buscando para preguntar, a mí me pareció muy inadecuado y muy inoportuno. Y hablando de campañas, ¿cuál es su evaluación de la campaña Jasna Proboste? Y si usted pudiera darle algún consejo, ¿cuál sería? Yo creo que en general hay pocas campañas. Yo me preocupaba de seguir eso en mi región y en otras partes. Tengo la impresión de que todavía ocurre algo que ocurrió también en la elección anterior, y es que los candidatos a diputados y senadores están más bien buscando sus elecciones que empujando el tema presidencial. Y yo no sabría cómo enfrentar esa situación, ¿no? El problema es que, porque con la pandemia, con toda la situación... Pero ¿cómo? ¿no ve entusiasmados los... yo le estoy preguntando para la Proboste, ¿no ve entusiasmados los candidatos a diputados y senadores con Jasna Proboste? No, si están todos fotografiados y entusiasmados con ella y sacaron su franja, etcétera. Yo lo que he visto, francamente, es que la actividad de la campaña, de todas las campañas, no solamente de la nuestra, de todas las campañas, está todavía en un tono... ¿Y por qué le parece que ocurre eso? Bueno, no sé, tal vez no hayan empezado las franjas todavía, tal vez se aceleren en la segunda, en los últimos meses, que nos faltan 5 semanas para... ¿Quién es el adversario Jasna Proboste? ¿Es Sichel o es Boric? ¿Dónde tiene que buscar sus votos? Ella tiene que buscar sus votos fundamentalmente en el centro izquierda. O sea, yo le repito lo que decía antes. ¿A quién tiene que disputárselo entonces? Mire, es que es algo muy curioso, lo he dicho ya. Es decir, si usted mira las encuestas, en que le pregunta a la gente qué piensa sobre esto y lo demás allá, descubre que hay un amplio espectro de centro izquierda en el país, que quiere cambio, pero no quiere llegar a una radicalidad, pero quiere que los cambios sean en serio, etcétera, etcétera. Pero por algún motivo,
esos sectores no se están expresando todavía en la política lo suficiente y hay que hacer un esfuerzo grande por captarlos, ¿no? Senador. Hay que hacer un esfuerzo grande por presentarse efectivamente como una alternativa de centro izquierda. ¿Ya tiene alguna crítica a la campaña de No. Yo digo solamente que creo que debe hacer puede poner todo su esfuerzo en presentarse como una candidatura de centro izquierda que busca conciliar los puntos de vista de un centro político que en este país nunca debió desaparecer. Sí. Y de una posición de izquierda que a mi juicio a estas alturas representada fundamentalmente por el Partido Socialista. Senador, ¿y cómo es posible? Usted dice, hay un amplio sector que no se manifiesta, que no está representado. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista, esta sea la segunda elección en la cual no llevan un candidato, en las cuales no han logrado ni siquiera aunar un proyecto que pueda llegar a una segunda vuelta y ser competitivo? ¿No hay una autocrítica? ¿Dónde está finalmente la socialdemocracia? Bueno, yo he sido muy crítico y creo que hay que ser autocrítico sobre eso. Usted tiene toda la razón. Nosotros, pero déjeme decir cuál es el problema. Nosotros no decir que las inventamos, pero fuimos el partido que más molestó y discutió y alegó y presionó para que hubiera primaria. Y le hicimos la primera primaria con Michelle Bachelet y nos fue realmente bien y después no hicimos nunca otra, no estuvimos nunca en otra más y eso ciertamente es un fracaso. Y yo espero que el partido saque las conclusiones de que eso fue un fracaso. ¿Se ha manejado mal la directiva en ese sentido? Mire, es que usted quiere que yo le eche la culpa a personas o a partidos. Creo que lo hemos hecho mal. Creo que lo hemos hecho mal, efectivamente. Eso no debe ocurrir jamás. Usted ha dicho que el centro en Chile y la centro izquierda en particular pasa por un mal momento. En el mundo, no solamente en Chile. Sí, pero me interesa preguntarle por Chile. ¿Cuáles son las causas de eso? ¿No le parece que hubo una abdicación de su mundo respecto a lo que hicieron durante 30 años, que hoy día los tiene un poco donde en el fondo el Frente Amplio ganó cierta superioridad moral respecto a ustedes? Mire, para mí, Daniel, esto es un tema recurrente, yo lo he dicho siempre. Yo considero, para mí, los 30 años, sobre todo los primeros 20 años en que gobernó la Concertación son los mejores 20 años de los últimos 100 o más que ha tenido el país. Pero sus compañeros socialistas dicen hay mucho poco que no, desgraciadamente, ahora, esto no es, cuando yo digo hay gente que no, yo no cuestiono a los jóvenes que entraron a la política en el 2011. El problema es la gente que había entrado antes. Sino la que estaba antes, o sea, porque yo realmente leo los currículums de algunos y no voy a hablar de casos concretos, y resulta que trabajó no sé cuántos años en la dirección de no sé qué cosa, y cuántos años en la dirección de no sé cuál, y resulta que ahora dice que fueron 30 años perdidos. Así, yo me sentiría muy apenado haber perdido mi tiempo de esa forma. Entonces, eso ciertamente creo que nos va a perjudicar muchísimo. Porque yo creo que la diferencia entre progresista y conservador es que el conservador está contento con las cosas que hay ahora, aunque no las haya inventado él. O sea, yo le diría que hoy día los conservadores se sienten cómodos hablando de las cosas que se hicieron en los años 90, cuando las rechazaban en los años 90 completamente. Eran partidarios de la democracia protegida, del derrame para los efectos de resolver las cosas económicas, y hoy día valoran esas cosas porque son conservadores, quieren que la sociedad más se mantenga. El progresista está obligado a crear cosas hacia el futuro. Es un inquieto, una persona que siempre está, pero está, por así decirlo, descontenta con lo que hay y quiere mejorarlo. Lo cual no significa que reniegue de lo que hay, en eso le encuentro toda la razón. A mí me parece indignante que renieguen de lo que hay, yo siempre he pensado lo mismo. Pero hay algo, senador, que a usted lo remezca cuando, por ejemplo, aparecen grandes desfalcos en las Fuerzas Armadas o en Carabineros, que van hasta atrás, hasta el tiempo de estos 30 años, o cuando hay financiamiento ilegal de la política y básicamente es transversal el proceso, no hay justicia en ese sentido. ¿Qué tanto se asume que, buena parte del Chile postdictadura tuvo, y quizás comprensiblemente, tuvo que llegar a hacer determinados consensos, pero que una vez que las cosas estuvieron instaladas, parecía que se seguía exactamente que al día siguiente nomás del plebiscito, y no con una nueva realidad. Déjeme decir lo siguiente, porque quiero decir dos cosas ahí. Primero, estas dos cosas tienen que ver con la reforma del Estado que a mí me tocó hacer a nombre del presidente, negociar a nombre del presidente Lagos el año 2003.
Primero, respecto de que terminó con el sistema de gastos reservados en la práctica, los gastos reservados de los ministerios civiles. Por los sobresueldos, acuérdese. Por los gastos reservados de los ministerios civiles, por así decirlo, sí, pero con el acuerdo del Servicio de Impuesto Interno también fue impunidad, pues, senador. Pero son mínimos hoy día. Pero hubo un acuerdo por impunidad también. No hubo ningún acuerdo por impunidad. Por supuesto que sí. Longueira con Lagos llegaron a un acuerdo para que el Servicio de Impuestos Internos, lo han aceptado ellos mismos, dijeran que no eran tributables sobre sueldos que todos sabemos que tendrían que haber sido tributables. Eso también fue impunidad, como lo fueron las cartas políticas después. Yo la verdad es que no conozco ese acuerdo que pero si usted sabe que fue así. Yo lo que estoy diciendo es que estoy hablando de lo que yo negocié. ¿Ya? Y la cosa que yo negocié primero fue un cambio, una caída radical, fundamental de los montos de gastos reservados. Lo único que lamento es que se omitió en ello, se dejó fuera a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Y eso nos ha costado, ha estallado ahora y eso ha sido un grave problema y creo que tenemos que asumir que no fuimos capaces de hacer eso. ¿A quién le correspondía ser el vigía, el que cuidaba a la ciudadanía y al Estado de eso? ¿A quién ha vigilado eso? Pues? Sí. Porque hoy día, por ejemplo, cuando yo he visto los informes de ahora, cuando se está discutiendo el tema de los generales de Carabineros, y se dice, mire, había tanta plata, de esa plata se dio cuenta de tanto y faltó y faltaban 200 millones de pesos, por ejemplo. Eso lo hace Contraloría, pues. Y eso lo hace Contraloría porque así quedó acordado que fuera. Sí, pero había ministros del sector, había ministros acá. Y se dictaron esas normas precisamente, que son las normas que hoy día tienen detenidos a 3 directores generales de Carabineros, pues. No son esas normas las que lo tienen preso. No son esas normas que tienen preso, es fraude al fisco lo que lo tiene preso. Exacto, porque se verificó fraude al fisco en virtud de las normas que se dictaron para regular el uso de los gastos reservados. Sí, por sucesos descubiertos hace un año y medio. Bueno, no por esas normas. Efectivamente, pero que venían de hacer cubren a 3 directores generales para atrás. Exactamente. Entonces estamos hablando por lo menos de cuánto, de 12 años, ¿no? Claro, 12, 14 años. Bueno, está bien, y eso es lo que se está sancionando hoy día, pues. Pero no es el problema que usted quiere que no se sancione, ¿no? No, quiero que se sancione. Lo que pregunto es que ¿qué tanto se miró, senador, de ese tipo de cosas? ¿Usted quisiera que se hubiera sancionado antes? Que no se hubieran cometido los delitos. Primero, obvio. Y lo segundo, sí que se miraba. Yo puedo entender que alguien diga, mira, en los primeros meses. La Contraloría General de la República, que es la que tenía que informar sobre esto, pues esa es la información que hay hoy día. Sí, es cierto, la Contraloría tiene normalmente esa cuestión, pero hay ministros, hay subsecretarios, hay gente, hay relaciones. Yo entiendo, senador, y esa es una de las quejas que se hace hoy día, y uno la explica, incluso tengo hasta justificación para eso, que de repente, en un momento dado, se hace un cambio de la dictadura a la democracia con el dictador todavía senador, ahí, sí. Y que todo era pisar. Delicadamente. En eso yo estoy de acuerdo. ¿Qué tanto eso se transformó en el estándar? No, mire, pero es que yo todavía no entiendo una cosa con la pregunta, Fernando, porque generalmente cuando usted crea un procedimiento, eso es para decir, usted es el que va a vigilar esto, usted y es el que lo que lo ha hecho. Y el resultado es que se ha descubierto que esos generales directores, por lo menos se les está acusando, de haber gastado una cantidad de esos fondos en fines que no eran los propios de su cargo. Pero ¿quién lo fiscalizó? Algún ministro no, se legisló para que lo fiscalizara, que tuvieran que rendir la cuenta de la Fiscalía General de la Contraloría General de la República. Y es lo que mismo dijo que se mandaban solos, pues, senador. Usted mismo dijo que una autocrítica del retorno a la democracia es que las Fuerzas Armadas y Carabineros se mandaban solos. Eso es lo que he dicho, eso es lo que yo he dicho y lo he dicho ahora también. Probablemente en esa ocasión también deberíamos haber legislado más en esa dirección. Eso sí, en esa dirección, pero que las normas que se dictaron tuvieron un efecto, por cierto que lo tuvieron, si no, no habría juicio en este momento. No sé. Entonces esos juicios se salieron del aire. Casi. Salieron de otras investigaciones, de otras denuncias y de vamos otras a tener leyes. que dejar pendiente el final de esto porque tanta impunidad. Se nos acabó el tiempo, senador. Bueno, muy bien. Agradecer. Muchas gracias. Y tenemos el minuto de confianza, en el cual usted mismo puede hacer ese minuto de confianza después de cada uno. Por favor. Bueno, justo
No venía preparado, pero justo. 13 de abril de 2017, el entonces general director de Carabineros, Bruno Villalobos, muy molesto por un reportaje en que se hablaba del no pago de las contribuciones por parte de altos mandos de Carabineros, en medio, además, de los escándalos de corrupción, y ya hace rato conocido el montaje Huracán. Furioso bramó, comillas, no hagan un festín con la situación que estamos viviendo, nosotros estamos en una crisis y lo hemos reconocido desde el primer momento. Bueno, ahora él y otro ex general director, Gustavo González Llure, se les ha declarado prisión preventiva en el caso por malversación de caudales públicos y lavado de activos. Por esas normas, por malversación de caudales públicos y lavado de activos. O sea, mal uso de gastos reservados. No es la prensa la que se dio ni la que se da un festín. La prensa cumple un rol de informar y fiscalizar. Rol que debería ser bienvenido porque sirve además para iluminar a quienes son corruptos de quienes no lo son. No es un ataque a una institución, sino la mejor forma de limpiarla junto con la acción de la justicia. Los únicos que se dieron un festín en todo caso con Carabineros son los corruptos que robaron dinero y se lo dieron además este festín con fondos de todos los chilenos. Macarena. Yo, mi minuto de confianza, más bien es mi minuto de curiosidad, la verdad, a raíz de algo que mencionaba Daniel, que es la confesión, o de cierta manera empezar a abrir las cartas que hizo el vicepresidente de la Convención Constitucional de que él está a favor de un régimen parlamentario. Hay que decir que, claro, ahora empezamos a debatir realmente los temas de fondo y estos van a ser los que se van a poner sobre la mesa, por ejemplo, entre ellos el sistema de gobierno. Lo que a mí me llama la atención, o por lo menos lo que me da curiosidad, es que cuando hablamos de cambios en el sistema de gobierno, no es solamente decir que cambiamos de presidencial a semipresidencial o a parlamentario. Es un cambio de un sistema completo que parte desde la cultura de los partidos hasta qué tipo de sistema cameral vamos a tener, unicameral, dos cameral. El sistema electoral. El sistema electoral, por cierto, cambia todo un sistema, incluso un sistema de cómo concebimos el Estado, porque implica un rol de ciertos cuerpos estatales que es muy diferente al presidencial. Me da curiosidad ver cómo articulan eso, por no decir que me da un poco de nervio, pero bueno. Y lo segundo es, y cuando hablo de la cultura detrás de un régimen, ¿cómo le vamos a explicar a la gente, si vamos a un sistema parlamentario, que ellos no van a votar por un gobierno? Ellos votan por un parlamento del cual emana un gobierno. Sí. Con un parlamento que tiene problemas de credibilidad bastante grandes, es complejo decirle a la gente, mira, de estos diputados, eventualmente, va a salir un gobierno. Yo sé que tengo aquí un parlamentario al lado y me va a decir, pero debería ocurrir eso si sale un sistema parlamentario. Me intriga cómo va a dar ese debate tan interesante. ¿En qué probablemente vamos a tener que llamar de nuevo elecciones? Sí. No, eso está. Obviamente, entonces se elegirá con esa mirada ese parlamento. La gran dificultad es cómo hacer convivir una elección por sufragio universal del presidente de la República, que en general no tiene los países parlamentarios, pero que en Chile yo creo que va a ser imposible eliminar con un régimen parlamentario, pero en fin, tendremos mucho tiempo para. A los franceses les puedo preguntar algunas cositas. Pero es que presidencialista ese régimen a tal altura. Un minuto. Mi minuto de confianza tiene que ver con la inflación, ¿no? Que fue de 1,2% este mes. Y claro, cuando uno estudia un poco la historia de Chile y sabe el flagelo que fue la inflación en los años 30, 40, 50, 60, en los cuales Chile tuvo un estancamiento económico muy largo, entre otros motivos por la inflación. El senador Insulza decía que los primeros 20 años de la concertación fueron los mejores de la historia de Chile, lo podríamos discutir, pero uno de sus grandes méritos fue haber controlado la inflación, porque no hay progreso posible, no podremos enfrentar ninguno de nuestros desafíos estructurales con inflaciones de 2 dígitos, es lo que más afecta a los más pobres, a los más vulnerables. Nuestra generación casi no tiene memoria de la inflación, a fines de los 80 fue de 2 dígitos, después siempre se mantuvo controlada, por tanto hago un llamado a que todos los actores políticos se hagan cargo de esto. Nadie va a gobernar fácilmente con inflación, todo se va a hacer muy difícil y en esto está involucrado por supuesto el cuarto retiro, que le va a inyectar varios miles de millones de dólares más a la economía y por tanto va a producir más inflación. Mi minuto de confianza tiene que ver con la posibilidad de que estemos asistiendo a el fin de un proceso o un procedimiento que durante mucho tiempo ordenó las cosas, que se llama primaria. Yo tengo la impresión que con lo que ha dicho Maya Fernández, por ese lado, lo que están diciendo algunos miembros de la UDI, que van a votar por Kast y no por Sebastián Sichel, va a ponerle un exocet, un misil al sistema de primaria. Y quizás hasta cierto punto tenía sentido y iba a pasar. Las primarias en otros países que uno a veces tanto valora son primarias de candidatos todos dentro del mismo partido. Y pues compiten con candidatos de otros partidos. Nosotros no, nosotros tenemos candidaturas dentro de una coalición. Y por lo tanto, dentro de la coalición,
el que ganó no necesariamente es mi camarada o mi compañero, sino que es alguien de otro que teníamos conjuntamente. Y por lo tanto, los lazos de apego a las soluciones finales en determinados tiempos se debilitan muy fácilmente, como lo acaba de decir muy honestamente Maya Fernández, que no debe ser la única, tal cual como está pasando con gente de Sichel, que ha dicho, del entorno de Sichel, que va a votar por José Antonio Kast. ¿Cuál es la fuerza que tiene una primaria si eventualmente no se obedece el resultado? Bueno, yo no, naturalmente estas son las reflexiones de cada uno de ustedes que no me corresponde a mí. Por cierto, son nuestras opiniones. Contestar. Puede no compartirla, como usted voy a quiera. decir solamente en ese sentido que todas las investigaciones que se están haciendo hoy día corresponden a normativas que se dictaron durante los gobiernos de la Concertación. No se han inventado normativas nuevas para ese tipo de cosas. Las normas que se dictaron durante el gobierno del presidente Lagos respecto de la forma de controlar los gastos son las que están rigiendo hoy día. Ahora, yo creo que, sin embargo, aquí hemos hablado de los mismos temas que se está hablando siempre. Y no hemos hablado del tema fundamental, que de alguna manera si usted lo mencionó. Y es que la economía del país en este momento se encuentra en una condición francamente delicada, precaria. La caída, la moneda chilena es la moneda que más se devaluó en el mundo en los últimos 15 o 20 días. Y los precios suben, o sea, usted dirá, la cifra oficial era como 5 o 6%, pero el que va al supermercado o la que va al supermercado toda la semana sabe que los precios han subido 30 o 40% probablemente. Al mismo tiempo, el vocero de un candidato presidencial dice: nosotros estamos más preocupados hoy día de los temas de la distribución que de los temas de la producción. Después nos vamos a preocupar de la producción. Cuando nos preocupemos de la producción, las inversiones se van a haber ido ya al país. Yo creo que estamos realmente en una situación muy delicada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los equilibrios económicos que toda sociedad necesita y que no podemos seguir dedicados solamente a la distribución, que tenemos que dedicarnos a la producción también en algún momento. Esa es mi única reflexión. Muchas gracias, senador José Miguel Insulza. Muchachos, nos vemos en 15 días más y Tolerancia Cero viene la próxima semana con el otro panel. Gracias. Muy buenas noches noches a todos. Muy bien. Hasta luego, senador. Buenas noches. Muchas gracias y estén muy bien. Pues, buenas noches.